familia, nos vinimos con el tercer capítulo de definición muscular. Decidí hacerlo aquí en la cocina donde nace todo. Vamos a hacer un recuento de cómo va nuestra definición y vamos a hablar un poquito de lo que tenemos planeado para las siguientes semanas. No siendo más, parceros, bienvenidos a Turing Fit. Bueno, mi gente, como lo dije al principio del video, vamos a hacer un recuento de cómo va nuestra definición hasta el momento y qué tenemos planeado para las siguientes semanas. Entonces tengo que preparar mi última comida del día y pues voy a ir preparando y les voy a ir comentando el antes y lo que tenemos planeado para después en nuestro proceso de definición. Entonces, primero es importante aclarar que para nuestro primer capítulo de definición muscular nosotros hicimos el cálculo de nuestro requerimiento calórico en mantenimiento y posterior a eso creamos un déficit calórico. Ese déficit calórico nosotros lo definimos o lo estipulamos de menos 300 calorías. En ese primer cálculo, nuestras calorías en la etapa de definición para la primera semana fueron de 2.325 calorías. Posterior a ese cálculo de las calorías, hicimos un cálculo de la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que teníamos que consumir para lograr o para llegar a ese requerimiento calórico diario. Es importante decir también que previo a esto tuve 2 semanas fallidas en cuanto a la planeación de mi etapa de definición. ¿Por qué? Precisamente quise hacerlo sobre la marcha y no me di el tiempo para tener comidas registradas de reserva para cumplir con esos requerimientos calóricos diarios, sino simplemente lo que iba consumiendo en el día lo iba registrando en la aplicación que les recomendé en ese primer capítulo de planeación en MyFitnessPal. Entonces fracasé totalmente porque se llegaban las 10, 11 de la noche y tenía que consumir mucha proteína, muchos carbohidratos a esa hora. Entonces pues fallé totalmente la primera semana y la segunda semana fallé por lo mismo. La planeación no la hice de la manera correcta y por el tiempo de la universidad no me dio para hacerlo pues de buena forma. Ya cuando decidí hacer la planeación de la manera correcta, sin apresurarme, si ustedes ven el primer capítulo de la serie de definición muscular, que se los voy a dejar por aquí el link para los que no lo han visto, vayan a verlo, nos dio como resultado o como requerimiento calórico en nuestra etapa de definición para la primera semana un total de 2.325 calorías que teníamos que consumir diariamente. Estábamos haciendo simplemente el déficit calórico restándole menos 300 calorías a las calorías de mantenimiento que habíamos hallado. Esa semana la empecé en 80 kilogramos con un 16.2% de grasa corporal y la terminé con un 78.3 kilogramos y un 15.6% de grasa corporal. Entonces para la primera semana nos fue pues relativamente bien para empezar. En el segundo video que hice de definición muscular, en el que tratamos el tema de la proteína y les dije que iba a ser mi primer corte de carbohidratos y el aumento progresivo de la proteína, no se pudo llevar a cabo este plan. ¿Por qué? Porque para esa semana, cuando realicé el corte de carbohidratos y el aumento progresivo de la proteína, me pasó lo mismo que las 2 primeras semanas que intenté hacer la definición, que intenté empezar la definición. Por planeación no me dio el tiempo para cumplir con ese requerimiento calórico diario y para la ingesta de esos macronutrientes que yo hallé en cuanto a la proteína, la grasa y los carbohidratos. Yo hice el corte de carbohidratos con las 2.325 calorías que hallamos para la primera semana. Ese fue un error. Entonces, para esa segunda semana, el primer día intenté hacer el corte de carbohidratos, pero no pude. Esto es una serie de ajustes sobre la marcha. No quiere decir que si un día fallamos, al siguiente vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿qué hice? Para esa segunda semana, o sea el martes, decidí crear un nuevo déficit calórico restándole calorías a esas calorías de definición que había hallado para la primera semana. Entonces mantuve el mismo déficit calórico, resté menos 300 calorías a esas 2.325 que hallé para la primera semana. Me dio un total de 2.025 calorías para esa segunda semana de mi proceso de definición. Obviamente, como creé ese nuevo déficit calórico,
mi cantidad en cuanto a los macros, en cuanto a los gramos, pues se redujo y pude pues llegar a esa ingesta de esos alimentos pues de una manera más fácil. Esa semana, o desde el martes que empecé el conteo, la inicié con 78.2 kilogramos y la cerré con aproximadamente 76, 77 kilogramos, con un porcentaje de grasa del 15.6%. Entonces, si ustedes ven, no varió mucho o no reduje mucho el porcentaje de grasa, pero en cuanto al peso, de pasar de la primera semana de terminarla con 78.5 kilogramos, terminé la semana con 77 kilogramos aproximadamente. Entonces, punto a favor para esa segunda semana. Ya entrado en la tercera semana de la etapa de definición, ese video se los quedé debiendo, por eso estoy haciendo el recuento. Realicé el primer corte de carbohidratos, entonces realicé un corte de carbohidratos de 25 gramos y aumenté en la proteína esos 25 gramos que reduje de los carbohidratos. Para seguir creando ese déficit calórico, es importante que si no restamos calorías, creemos el déficit con el cardio. Es un error muy común que cuando empiezan a hacer la etapa de definición, empiezan a meter cardio a lo loco. Esto es totalmente erróneo. Es erróneo porque estamos sometiendo al cuerpo a mucho estrés. Recuerden que es importante también darle ese descanso al cuerpo. Y si nosotros empezamos a incluir sesiones de cardio sin llevar un conteo de ese déficit calórico que estamos creando con el cardio, pues vamos a entrar o vamos a cometer un error. Dicho esto, nosotros para esa tercera semana que nos mantuvimos en las 2025 calorías de mi segundo déficit calórico creado, quitándole calorías a esas que hallé para la primera semana de definición, incluimos una sesión de cardio y un ajuste sobre la marcha que hice. Entonces incluí 2 sesiones de cardio de media hora. Esa semana la empecé con 76.5 kilogramos y un 15.2 de grasa corporal y la cerré con 76.2 kilogramos y un 15.5 de grasa corporal. Ustedes dirán, bueno, pero entonces lo correcto hubiera sido que ese porcentaje de grasa se hubiera reducido, pero no pasó. Hice algo mal, volví a hacer los cálculos y decidí, para no quedarme estancado, para esta cuarta semana mantener calorías, hacer un nuevo corte de carbohidratos, un aumento progresivo de la proteína, incluir 3 sesiones de cardio para crear ese déficit calórico y no estancarme en ese proceso de definición. Ya que si yo me estanco y sigo implementando ayuno intermitente y sigo perdiendo peso, voy a entrar en un proceso de catabolización, es decir, voy a empezar a perder masa muscular, que es lo que no quiero. Quiero mantener el mayor porcentaje en cuanto a la masa muscular que creé en mi etapa de volumen, para en la etapa de definición, cuando la culmine, verme definido pero no a extremos. Bueno, mi gente, mientras espero que se descongele el pollo pues para terminar de preparar mi última comida, les voy a ir comentando pues qué tengo pensado para las siguientes semanas. Para esta semana, como nos vamos con 3 sesiones de cardio, estamos en 218 gramos de proteína, 50 gramos de grasa y 175 gramos de carbohidratos. La grasa, desde que empecé el proceso de definición, no la he cambiado, la he mantenido en esos 50 gramos, pero sí pues obviamente he variado la proteína y los carbohidratos. ¿Qué tengo pensado hacer? Tengo pensado hacer una quinta semana de definición en la que voy a seguir haciendo un corte de carbohidratos y ahí voy a parar, dependiendo de cómo empiece la semana y cómo la termine. Y ya voy a empezar a crear ese déficit calórico, porque tampoco quiero quitarle tantos carbohidratos, ya que obviamente a la hora de realizar ejercicios de musculación como
tal las pesas, que es lo que nosotros hacemos, el principal combustible van a ser los hidratos de carbono. Entonces no los quiero dejar tan bajitos, pero pues esto es un ajuste sobre la marcha. Entonces, dependiendo cómo me vaya sintiendo, cómo me vaya viendo en el espejo. Es importante también decirles que a medida que voy haciendo el corte de carbohidratos y voy empezando a incluir sesiones de cardio, voy empezando a sentir ese desgaste muscular y he perdido algo de fuerza. Esto es normal porque obviamente estoy reduciendo ese volumen que tenía y pues ya me estoy viendo más definido y obviamente la fuerza se ha ido un poquito, no es en exceso, pero pues sí he notado que, digamos, repeticiones que hacía de pronto con 2 kilos más, 1 kilo más, entonces me cuesta llegarlas a hacer con ese kilo de más o con esos 2 kilos de más. No cometan el error que yo cometí en las 2 semanas que les dije anteriores al primer video de definición muscular, en las que iba registrando sobre la marcha. Es importante que ustedes tengan como el registro de esas comidas del día que cumplen con sus requerimientos calóricos anotados en una libreta o pues en la misma aplicación para que tengan opciones, ¿sí? De pronto por tiempo a veces uno puede como hacer esa planeación sobre la marcha, decir, bueno, me falta tanta cantidad de carbohidratos o tanta cantidad de proteína, entonces es importante que ustedes tengan como esa reserva de comidas para llegar a cumplir con nuestros requerimientos calóricos diarios. Bueno, mi gente, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que estén pendientes del contenido nuevo que se viene para el canal. Seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Dejarme en los comentarios qué les gustaría ver en los próximos videos. Dejarme su manito arriba. Y pues nada, mi gente, espero la familia TuringFit crezca y compartan este video para que llegue la información a esa persona que ustedes creen que la necesita. Y no siendo más, mi gente, hasta la próxima.